Y llegó la Navidad. Un saludo para todos. Con este motivo de la llegada de la Navidad, les hemos presentado un anuncio de lo que fue precisamente los acontecimientos, la espera de la llegada del Salvador. La desobediencia de nuestros primeros padres cuando entró el pecado y la muerte en el mundo, Dios prometió un Salvador. Pasaron 4000 años para que se cumpliera esta promesa de nuestra salvación. Veamos cuáles fueron esos anuncios, esa espera y ese motivo de la llegada de nuestro Salvador para que nosotros pudiéramos de alguna manera entrar en este ambiente y poder celebrar dignamente la Navidad. Por eso nuestra clase se llama La espera, el anuncio y el nacimiento del Salvador, el Mesías, según las Sagradas Escrituras. Una introducción. Dios había anunciado que iba a enviar un Salvador al mundo porque quería perdonar a su pueblo, librarnos del mal y renacer en nuestra dignidad. Su llegada no solamente fue anunciada, sino que fue detallada en varias profecías. Al estudiar los profetas en el Antiguo Testamento y comparándolos con los acontecimientos del Nuevo Testamento descritos en los Evangelios, podemos ver que la profecía sobre la llegada del Mesías se cumplió en el nacimiento de Jesús. Los profetas hablaban sobre su persona, sus acciones, su doctrina, de forma más o menos directa, más o menos velada. Pero esas profecías se encuentran más de 300. La próxima llegada del Redentor. Los profetas anunciaron que las promesas distintas hechas a Israel ya están por cumplirse en toda su plenitud, por lo que invitan a Israel a mirar hacia el futuro, al gran acontecimiento que va a suceder. Lo dejan entrever y remarcan los hechos que preceden a su llegada. De tal manera que el cumplimiento de todas esas profecías es uno de los motivos que nos llevan a saber que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Veamos cuáles fueron los escritores sagrados. Toda la escritura sagrada fue inspirada por Dios a los hagiógrafos, que son los autores secundarios, ya que Dios se sirve de ellos para que su palabra eterna sea escrita en la forma de palabra humana, en el lenguaje de los hombres. ¿Cuáles fueron los autores del Antiguo Testamento? El Génesis, o libro de los orígenes, es más bien una historia que gira entre los años 1850 a 1650 a.C. Habla de una familia, la familia de Abraham, con quien Dios hizo una alianza. El Éxodo es la historia del pueblo librado de Egipto en el año 1250 a.C., en su camino hacia la tierra prometida, donde se habrían de cumplir las promesas. Ambos libros se cree que fueron escritos por Moisés, ya que la opinión tradicional lo presentaba como su autor. Los Salmos constituyen un conjunto de 5 libros de poesía religiosa hebrea, algunos escritos por Moisés, por David, por Salomón y otros autores. En el Salmo 72, David habla de Salomón, quien viene a ser símbolo del Mesías. Isaías vivió entre el año 740 al 700 a.C. en Jerusalén. Pertenecía a una familia noble y de cultura. Su ministerio profético le fue dado por Dios siendo muy joven, tendría unos 20 años. En su libro, Isaías anuncia el nacimiento, sacrificio y gloria de Jesús, y además el alcance universal de la salvación, por lo que se le considera como el príncipe de los profetas. Jeremías era un sacerdote de la tribu de Leví que servía en el templo. Nació en Anatot, muy cerca de Jerusalén. Su misión profética se inicia en el año 627 a.C. Es el profeta con mayor abundancia de detalles.
Su mensaje va ligado a la salvación y a la esperanza en nuestra salvación. Miqueas nació en Moresnet Gat, una aldea cerca de Jerusalén. Su ministerio profético se extiende desde el año 740 a 695 a.C. Hizo algunas de las más claras predicciones sobre Jesús el Mesías, quien nacerá en Belén, el que vendrá a salvar a Israel, el enviado de Dios, que ya no tardará en llegar. Israel tiene que purificarse para recibirlo. Autores del Nuevo Testamento: San Mateo, hijo de Alfeo, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Fue llamado por Dios, por Jesús, cierto día estando sentado ante su puesto de aduanas. Escribió entre los años 70 y 75 después de Cristo en Palestina para los judíos convertidos, afirmando que Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, ya que en él se cumplen todas las profecías del Salvador prometido. San Lucas era médico, nacido en Antioquía de familia pagana. Se convirtió a la fe de Jesucristo al encontrarse con Pablo, de quien fue discípulo. No fue apóstol de Jesús, se informó de todas las tradiciones orales para luego dejarla por escrito entre los años 70 y 90 después de Cristo. Es quien escribe sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a ver los acontecimientos. Vivimos entre acontecimientos. Los hay personales, familiares, nacionales, religiosos, políticos y culturales, entre otros. Muchos de estos confirman lo que para nosotros constituyen las tradiciones. Las tradiciones son costumbres que cada sociedad considera valiosas y las mantiene como parte de su cultura. La Navidad es una de ellas, pero casi siempre olvidamos que se trata de un inefable acontecimiento de nuestra fe, puesto que celebramos el nacimiento del niño Jesús. Surge entonces la pregunta: ¿qué tanto sabemos sobre lo escrito en las Sagradas Escrituras? Analicemos un poco. La espera. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 1 al 2: llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre los que habitan en la tierra de sombras de muerte resplandece una brillante luz. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, 16 al 17, nos dice: el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Será de la tribu de Judá. Jacob, a quien Dios llamó Israel, tuvo 12 hijos, y antes de morir los bendijo, diciendo estas palabras a su hijo Judá. En Génesis 49:8: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano pesará sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre, cachorro de león. Génesis 49:10: no faltará de Judá el cetro, ni de entre su país el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia todos los pueblos. Su linaje. Isaías 9:7: para dilatar el imperio y para una paz ilimitada sobre el trono de David y de su reino, para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y en la justicia, desde ahora y para siempre, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Isaías anuncia que el Mesías será descendiente de David. Isaías 11:1-2: y brotará un retoño del tronco de Jesé, y retoñará de su raíz un vástago, sobre el que reposará el Espíritu de Yahvé. Jeremías 23:5 y 6:
He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago justo, que reinará como rey prudentemente y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvado Judá. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7 al 16, nos dice: a David, descendiente de Judá e hijo de Jesé, se le prometió un trono estable y eterno, según las palabras del profeta Natán dichas a David. Permanente será tu casa y tu reino para siempre ante mi rostro, y tu trono será estable en la eternidad. Así se cumplió que sería de la descendencia de David, a quien Dios le había jurado solemnemente que un fruto de sus entrañas se sentaría en su trono para siempre. Hechos 2:30. Será un primogénito. Estas fueron las palabras de Yahvé a Moisés. Éxodo 3:2. Conságrame todo primogénito, las primicias del seno materno, entre los hijos de Israel, tanto de los hombres cuanto de los animales, mías son. Lucas 2:7. Que dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Nacerá en Belén. Miqueas 5:2-5. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las clases de Judá, de ti saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo, de día muy remota antigüedad. Por eso los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Mateo 21. Nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes. Nacerá de una virgen. Isaías 7:14. El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz y le llaman Emmanuel. La joven María fue enviada por Dios para ser la madre del Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lucas 2:26-27. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El anuncio a María. En el Evangelio, según San Lucas, se narra que estando María en la casa de Nazaret, es visitada por el ángel Gabriel. Lucas 1:28-32. Y presentándose a ella, y le dijo: concebirás en tu seno y darás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el señorío Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. El anuncio a José. Mateo 1:18-21. Estando desposada María con José antes de que conviviesen juntos, se halló haber concebido María del Espíritu Santo, y José su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Su nacimiento. Lucas 2:3-7. Iban todos a empadronarse cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Estando ahí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz su hijo. Miren qué hermoso nacimiento
cuánta luz, cuánto regocijo, cuánta paz. El anuncio a los pueblos. Para Isaías el nacimiento del Emmanuel es un signo para Israel. Isaías 9, 6, 7. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre los hombros la soberanía, y que será llamado Consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, para delatar el imperio y para una paz ilimitada sobre el trono de David y su reino, para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y en la justicia, desde ahora y para siempre jamás. Anuncio a los pastores. Del Evangelio según San Lucas vemos que un ángel se le apareció a unos pastores que pernotaban cerca de donde se había nacido el niño, velando a su rebaño. Lucas 2, 10, 11. Dirigiéndoles el ángel les dijo: no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías Señor, en la ciudad de David. Ante su asombro el ángel les dijo, Lucas 2, 14. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los reyes. Salmo 72, 10, 11. Los reyes de la tierra, de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. San Mateo nos cuenta del viaje de unos sabios del oriente, los cuales siguieron una estrella que los llevó a Belén directamente al niño Jesús. Mateo 2:11. Vieron al niño con María, su madre, y de hinojos lo adoraron, abriendo sus cofres. Le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Su presentación al templo. De acuerdo con la ley judía, sus padres presentaron al niño Jesús en el templo de Jerusalén, donde dos personas en el templo, Simeón y Ana, dieron gracias a Dios porque había enviado al Salvador. Lucas 2, 28, 32. Simón, tomando en brazos al niño, dijo: ahora, Señor, han visto mis ojos tu salud, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de los gentes y gloria de tu pueblo Israel. El niño crece. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hagamos una oración ante el pesebre. Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones, para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, y que junto con tus ángeles vivamos siempre alabándote. Amén. Repitamos esta oración para que la hagamos desde el corazón y la mente y todos nuestros sentidos. Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones, para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, y que junto con tus ángeles vivamos siempre alabándote. Amén. Que así sea. Que nuestra Madre Santísima, María de Guadalupe, siga intercediendo ante su Hijo Jesús, que está próximo a nacer, para que en cada hogar de nuestras comunidades y del mundo entero haya amor, salud y paz. Reciban un saludo afectuoso y mis oraciones por cada uno de ustedes. Feliz Navidad. Servidor de ustedes, Rodolfo Morillón Piedra.
tomado la Sagrada Escritura del libro, traducción del Nican Nácar Colunga y de Alberto Colunga, edición Biblioteca de Autores Cristianos del año 1972. Que la alegría y la paz del Señor permanezca siempre en sus hogares, para que, participando ahora de esta alegría de Navidad, podamos nosotros crecer en la fe y en este tiempo de pandemia podamos realmente nacer con Jesús en la confianza, en la fe, en el amor, pero sobre todo en el ánimo de nacer de nuevo a una vida nueva. Después de esta pandemia no pueden suceder las cosas igual que antes. Tenemos que nacer y crecer en la fe. Tenemos que vivir de la palabra de Dios. Tenemos que conformar nuestra vida a las acciones que Dios nos va poniendo en el camino y para que nosotros podamos también edificar con nuestra propia vida un lugar, un nacimiento para Jesús, para que nosotros podamos transmitir su amor a todos los hombres y para que nosotros, llenos de fe y de esperanza, alcancemos la salvación y la gloria eterna. Que así sea para ustedes. Dios les bendice. Felicidades nuevamente.